Existe una incomodidad que pocos hombres están dispuestos a sostener. No es que no atraigas, es que te entregas demasiado pronto, y cuando todo está expuesto, el deseo no respira. Esther Perel lo expresó con precisión: el deseo necesita espacio. Sin distancia, se apaga. Sin misterio, se vuelve predecible. Y lo predecible rara vez se desea, solo se consume y se olvida. Muchos hombres creen que abrirse rápido es señal de valor. En realidad suele ser señal de prisa. Y la prisa, en el lenguaje invisible de la atracción, se traduce como urgencia. No dices me gustas, pero tu energía dice necesito que me elijas. Ahí comienza la desconexión. No es consciente, no es dramática, es silenciosa, pero es definitiva. Cuando entregas tu mundo emocional sin que haya sido ganado, pierdes peso antes de que la interacción tenga estructura, no porque seas insuficiente, sino porque eliminas la tensión que da vida al interés. La mente femenina no se engancha con lo que ya entiende por completo, se engancha con lo que aún está en proceso de descubrir. Aquí aparece un principio clave: no es lo que dices, es desde dónde lo dices. Puedes usar las palabras correctas, el tono adecuado, incluso la historia perfecta, pero si detrás hay necesidad de validación, todo se distorsiona. Y esa necesidad no se oculta bien. Carl Jung lo insinuaba: lo que no haces consciente se manifiesta igual. Tu cuerpo habla, tu ritmo te delata. Tu atención excesiva expone lo que intentas controlar. Respondes rápido, te adelantas, explicas de más, sonríes esperando aprobación, observas su reacción buscando confirmación. Nada de eso es negativo por sí mismo, pero junto construye un mensaje claro. Estás intentando asegurar algo antes de tiempo, y cuando intentas asegurar, pierdes posición. Imagina esto con frialdad. Nadie en una situación de valor real necesita convencer, solo muestra, solo deja ver lo suficiente, solo permite que el otro se acerque. Pero en el juego de la atracción, muchos hombres hacen lo contrario. Sobreexplican, sobreentregan, sobreactúan interés, y al hacerlo, rompen la progresión natural. Existe un fenómeno estudiado en psicología: cuando una persona revela mucho más de lo que la otra ha ofrecido, se crea una carga, no una conexión, una carga. Ella no quiere gestionarte, no quiere entenderte tan pronto, no quiere sentirse responsable de tu mundo interno antes de tiempo. Quiere descubrirte, y descubrir requiere capas, ritmo, pausa. Sin eso, no hay proceso, solo hay acceso inmediato. Y lo inmediato no se valora, se asume. Aquí empieza el cambio. No necesitas volverte distante, necesitas volverte preciso. Primera regla: baja la velocidad. La atracción no responde bien a la urgencia, responde a la presencia. Antes de hablar, respira. Antes de responder, espera. Antes de explicar, cuestiona si es necesario. Segunda regla: reduce tu exposición. No todo lo que sabes de ti debe ser dicho en el inicio. No todo lo que sientes debe ser expresado de inmediato. Lo valioso no es lo que muestras, es lo que administras. Tercera regla: introduce el silencio, no como vacío incómodo, sino como herramienta. El silencio no resta, el silencio construye tensión, y la tensión es el núcleo del deseo. Cuando no llenas cada espacio, obligas a la otra persona a participar, a acercarse, a invertir. Ahí cambia la dinámica, porque el interés real no nace de lo que entregas, nace de lo que provocas en el otro. Muchos hombres fallan aquí sin darse cuenta, confunden transparencia con conexión, pero la conexión no se impone, se construye, y se construye cuando ambos avanzan, no cuando uno se expone completamente mientras el otro apenas observa. Empieza a medir tu energía como si fuera un recurso limitado, porque lo es. No respondas siempre, no expliques siempre, no inicies siempre, no por estrategia superficial, sino por coherencia interna. Un hombre que se elige a sí mismo no necesita estar disponible todo el tiempo, y eso se siente. Aquí entra una ley que casi nadie entiende, pero todos perciben. Lo abundante pierde valor, lo selectivo lo crea. No es manipulación, es percepción humana. Cuando estás siempre ahí, sin filtro, sin ritmo, sin límite, te vuelves predecible. Y lo predecible no genera curiosidad. Pero cuando tu presencia es medida, cuando apareces con intención, cuando no reaccionas por impulso, algo cambia.
se genera espacio. Y en ese espacio aparece la pregunta que activa todo: ¿qué más hay detrás? La curiosidad es el inicio del deseo. Sin curiosidad no hay búsqueda. Sin búsqueda no hay conexión profunda. Aquí necesitas entender algo esencial. Interés sin límites se convierte en dependencia. Y la dependencia, aunque se disfrace de atención, es percibida como debilidad. Ella no quiere un hombre que la esté esperando. Quiere un hombre que tenga un mundo propio. Un mundo que no se detiene por ella, pero que puede incluirla si hay reciprocidad. Esa diferencia lo cambia todo. No se trata de ignorar, se trata de elegir. Elegir cuándo aparecer, elegir cuánto dar, elegir desde qué estado actuar. Porque cuando tu presencia nace de elección, transmite valor. Cuando nace de necesidad, transmite vacío. Observa el contraste. Un hombre responde inmediatamente, siempre disponible, siempre listo, siempre atento. Otro responde con calma, sin prisa, sin ansiedad, sin necesidad de llenar cada segundo. El segundo no es más frío, es más estable, y la estabilidad emocional, en el plano del deseo, pesa más que la intensidad descontrolada. Aquí comienza tu entrenamiento real. Convierte tu atención en algo selectivo. No participes desde el miedo al silencio. Participa desde la intención. No hables por inercia. Habla cuando aporte. No reacciones por impulso. Responde desde control. Esto tiene un nombre en psicología: involucramiento selectivo. No es ausencia, es dirección. Y cuando aplicas esto, sin exagerar, sin jugar personajes, sin caer en extremos, ocurre algo inevitable. Ella empieza a acercarse, empieza a llenar espacios, empieza a invertir, no porque la estés manipulando, sino porque por primera vez hay algo que no está completamente disponible. Y eso despierta. Ahora baja esto a lo práctico. Primero, intención. Antes de cada acción pregúntate: ¿esto nace de elección o de miedo? Si nace del miedo, detente. Segundo, límite. Define cuánto estás dispuesto a dar sin recibir reciprocidad. El hombre sin límites siempre termina sobreinvirtiendo. Tercero, ritmo. No todo requiere respuesta inmediata. La pausa comunica control, y el control comunica valor. Cuarto, observación. Deja de enfocarte en gustar. Empieza a observar. Cuando observas, entiendes. Cuando entiendes, actúas mejor. Quinto, retirada consciente. Aprende a retirarte a tiempo. No cuando ya perdiste interés, sino cuando notas que estás dando más de lo que recibes. Eso no enfría la interacción, la equilibra. Porque el deseo no crece donde todo está dado. Crece donde hay espacio para descubrir. Y ese espacio lo creas tú. Ahora viene la parte que casi nadie está dispuesto a aplicar. No porque sea compleja, sino porque exige algo que la mayoría evita: autocontrol. Hasta ahora entendiste que no se trata de decir más, sino de decir mejor. No de estar más presente, sino de estar con intención. Pero hay un nivel más profundo. No basta con reducir lo que haces. Tienes que transformar desde donde lo haces. Porque puedes hablar poco y aún así transmitir necesidad. Puedes tardar en responder y seguir proyectando ansiedad. Puedes guardar silencio y aún así estar esperando que ella lo llene. El problema nunca fue la acción, es el estado interno que la origina. Aquí es donde la mayoría falla sin darse cuenta. Intentan aplicar técnicas externas sin cambiar la raíz, y cuando la raíz sigue siendo necesidad de validación, todo lo demás se siente forzado. La atracción femenina no responde a estrategias mecánicas, responde a coherencia emocional. Si no eres congruente, se percibe. No porque ella lo analice racionalmente, sino porque lo siente. Y lo que se siente pesa más que cualquier palabra. Por eso el verdadero cambio empieza cuando dejas de verte como alguien que intenta gustar y empiezas a verte como alguien que está evaluando. Ese cambio de marco lo altera todo. Dejas de pensar ¿le gusto? Y empiezas a preguntarte ¿me interesa realmente? Dejas de actuar para impresionar y comienzas a observar para decidir. Y en ese punto tu energía cambia sin esfuerzo, porque ya no estás buscando aprobación, estás filtrando. Y un hombre que filtra automáticamente se vuelve más selectivo. Y lo selectivo genera valor. Aquí entra otro principio que define la atracción a largo plazo. El deseo no se sostiene por intensidad, se sostiene por dirección. Muchos hombres logran generar interés inicial,
pero lo pierden porque no saben sostener el ritmo. Se vuelven previsibles, se vuelven disponibles, se vuelven evidentes. Y cuando todo es evidente, deja de ser interesante. Por eso necesitas integrar una dinámica simple pero poderosa, aparición y retirada, no como juego, como equilibrio. Apareces con presencia, te retiras con naturalidad, no te quedas más de lo necesario, no saturas, no sobreextiendes, dejas microvacíos. Y esos vacíos son los que permiten que el interés respire, porque cuando siempre estás, no hay espacio para que te extrañen, y sin ausencia no hay contraste. Sin contraste no hay percepción de valor. Pero cuidado, esto no es desaparecer sin sentido, no es ignorar, no es castigar con silencio. Eso es inmadurez disfrazada de estrategia. La retirada consciente no busca generar inseguridad, busca preservar equilibrio. Te vas porque tienes vida, porque tienes dirección, porque no necesitas alargar lo que ya fue suficiente. Y esa naturalidad es la que construye respeto. Ahora entiende esto. Una mujer no se engancha solo por lo que recibe de ti, se engancha por lo que empieza a sentir cuando no estás. Ese es el punto que la mayoría nunca alcanza, porque se quedan demasiado tiempo. Hablan demasiado, explican demasiado, y al hacerlo, eliminan cualquier posibilidad de que ella complete el espacio con su propia mente. El deseo femenino necesita participación mental, necesita imaginar, necesita proyectar, necesita preguntarse. Y si tú lo dices todo, le quitas ese proceso. Le das respuestas antes de que existan preguntas, y eso mata la curiosidad. Aquí aparece una regla avanzada. Nunca cierres completamente una interacción. Deja siempre algo abierto, una idea sin terminar, un tema sin agotar, una sensación que no se resolvió del todo. Eso genera continuidad emocional. Y la continuidad es lo que mantiene el interés activo incluso cuando no estás presente. Ahora vamos a algo aún más profundo. Tu relación con el rechazo, porque todo lo que haces desde la necesidad tiene una raíz: evitar perder, evitar que no te elijan, evitar el silencio, evitar la incertidumbre. Pero cuando actúas desde evitar perder, pierdes poder, porque tus acciones dejan de ser elecciones y se convierten en reacciones. Y un hombre que reacciona constantemente nunca lidera la dinámica. Aquí necesitas hacer un ajuste incómodo, pero esencial. Aceptar que no todas las interacciones van a avanzar. Aceptar que no todas las mujeres se van a interesar. Aceptar que el rechazo no te reduce, te filtra. Y cuando entiendes esto, algo se libera. Dejas de sobreinvertir, dejas de insistir, dejas de forzar y comienzas a moverte con más ligereza. Esa ligereza es atractiva, porque no presiona, no exige, no busca controlar, solo está. Y cuando estás así, sin necesidad de retener, sin miedo a perder, tu presencia cambia de forma radical. Te vuelves más sólido, más tranquilo, más difícil de leer. Y ahí aparece algo que no se puede fingir: magnetismo. No el magnetismo de quien intenta llamar la atención, sino el de quien no la necesita y aún así la genera. Para cerrar, integra esto como una estructura interna. No te apresures a mostrarte, no te adelantes a ser elegido, no llenes todos los espacios, no conviertas tu atención en algo ilimitado y sobre todo, no te posiciones por debajo esperando ser validado, porque el deseo no crece en la desigualdad, crece en la tensión equilibrada entre dos personas que avanzan, se descubren y se eligen progresivamente. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir, empiezas a atraer, y cuando empiezas a atraer, ya no necesitas hacer más, solo necesitas no arruinarlo.